Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo esperando que estén muy bien. En este video vamos a hablar de un hábito involuntario que muchos tienen y que tal vez no saben que lo tienen, pero sí están experimentando dolores de cuello o de mandíbula, entre otros síntomas. Hoy hablamos del bruxismo. Como ya lo mencionamos, el bruxismo es un hábito involuntario que consiste en rechinar, apretar o crujir los dientes. Tal vez lo haces y no sabías que es una condición muy habitual que podemos hacer de día o de noche. Las personas que tenemos bruxismo apretamos fuertemente los dientes superiores con los inferiores, moviéndolos de atrás hacia adelante y viceversa. ¿Te ha pasado? ¿Has notado que en algunas ocasiones te levantas con dolor de cuello o de mandíbula o con dolor de cabeza? Pues aquí te voy a decir por qué. Los síntomas del bruxismo son: hay una presión excesiva en los músculos, tejidos y estructuras que rodean a la mandíbula. Puedes tener ansiedad, estrés o depresión. Puedes presentar también dolor de oído o dolor de cabeza o dolor e inflamación en lo que es la mandíbula y en el cuello. También puedes presentar algunos trastornos alimentarios. Puedes también tener sensibilidad muscular a cosas calientes, a cosas frías o a cosas dulces. ¿Cuántos de estos síntomas te resultaron familiares? Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? Una de las causas puede ser que hay una alineación anormal de la mandíbula. Otra causa es situaciones de ansiedad y estrés. Ahí sí, wow, ¿no? Creo que más del 70% de la población podríamos padecerlo, ¿a poco no? Otra causa es una mala postura, ya sea tanto al dormir como al estar sentados o parados o cuando vemos nuestro celular, que todo el tiempo estamos así, ¿no? Los malos hábitos del sueño también son una causa y la incapacidad para relajarnos es otra de las causas posibles que se le dan al bruxismo. Pero no te preocupes, el tratamiento es muy sencillo. Indudablemente el tratamiento va a consistir en reducir el estrés y la ansiedad, que creo yo que esa va a ser la parte más difícil. También hay que evitar alimentos dulces y alimentos duros. Hay que aplicar hielo o paños calientes en el área donde hay dolor. Hay que cuidar nuestras horas del sueño, procura no desvelar. Y por supuesto hay que realizar una ortodoncia para alinear los dientes y sin duda prevenir el desgaste en las piezas dentales mediante protectores dentales. Pero también podemos recurrir a masajes en la zona afectada. Así es que a continuación te voy a dejar unos ejercicios fáciles de automasaje para relajar esta zona. Vamos a comenzar colocando los dedos alrededor del cigomático, parte del macetero, y vamos a masajear de arriba hacia la zona de la nariz. Después vamos a trazar 3 líneas que van a ir del cigomático bajando por los pómulos hacia la nariz. La segunda línea va a ir en el medio y luego hacia la zona de la barbilla. Todo esto va a ser con movimientos lentos y profundos. Obviamente, pues por el video yo lo estoy haciendo más rápido, ¿verdad? Pero hazlo lento y profundo. Luego vas a sentirlo. Ahora sí, con nuestros dedos índice y medio lo vamos a colocar debajo de la nariz y vamos a pasar por la comisura de la boca y lo vamos a llevar hasta el extremo de la mandíbula. Es decir, como si dibujáramos una boca hacia abajo. Se ve chistoso, ¿no? Bueno, ahora vamos del labio inferior hasta la barbilla. Y por último, del centro de la barbilla vamos a ir hacia los extremos de la mandíbula dibujando una sonrisa con movimientos hacia arriba. Está fácil, ¿no? Como puedes ver, son ejercicios muy sencillos que te van a ayudar a darle descanso a esta zona afectada. Estoy segura que te va a ser de mucha ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Yo soy Brenda y esto es Medicina que Sana. Hasta la próxima. Bye.